Primavera de 1951. Asbest, una pequeña ciudad industrial en el óblast de Sverdlovsk, en lo profundo del corazón de la Unión Soviética. En la penumbra de un sótano, en un edificio de apartamentos de ladrillo, una mujer de mediana edad se inclinaba sobre un hombre atado. En sus manos tenía un cuchillo de cocina común, el mismo que había usado el día anterior para cortar pan para la cena. El hombre intentaba gritar a través de su mordaza, pero solo salían ronquidos ahogados de su garganta. La mano de la mujer no temblaba. Sus movimientos eran precisos y deliberados, como si hubiera estado preparándose para este momento durante muchas semanas largas. En unos minutos, todo habría terminado, y el capataz del almacén local, Morozov, perdería para siempre lo que lo había hecho un hombre. Pero para entender cómo una obrera de fábrica y madre ejemplar se había convertido en una vengadora nocturna, debemos retroceder 2 meses. Elena Sokolova había trabajado en la planta de defensa número 7 desde el mismísimo comienzo de la guerra. Era una tornera de 6º grado, un título altamente calificado que implicaba operar un torno con precisión experta, un honor real en aquellos días soviéticos de fervor industrial. 42 años, viuda de un soldado de primera línea muerto en combate. Había criado sola a su hija de 19 años, Sofía. Los vecinos en su apartamento comunal, conocido como Comunalka, uno de esos espacios de vida compartidos y estrechos donde varias familias dividían una sola unidad, con paredes delgadas y una cocina única para todos, hablaban solo bien de ellas, tranquilas, educadas, nunca una pelea. Los domingos, Elena horneaba pasteles de repollo y el aroma se extendía por todo el piso. Sofía estudiaba en el colegio médico, soñando con convertirse en una Feldescher, el equivalente soviético de una paramédica o asistente de médico que podía manejar desde puntos hasta partos de emergencia en áreas remotas. Trenzas rubias hasta la cintura, ojos azules, el vivo retrato de su padre, quien había muerto bajo Stalingrado cuando la niña tenía solo 8 años. Su habitación en el apartamento comunal medía 20 metros cuadrados para las dos. Una estufa, 2 camas de hierro, una mesa junto a la ventana donde Sofía preparaba sus exámenes. En la pared colgaba una fotografía de la preguerra, un joven en uniforme militar abrazando a una mujer que sostenía a un bebé. Eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. Elena nunca se quejaba. En el taller era una estajanovista, una trabajadora modelo que superaba las cuotas de producción bajo el sistema de incentivos soviético que recompensaba a los sobreproductores con bonos y elogios públicos. Su retrato colgaba en el tablero de honor. Los jefes la valoraban, no bebía, no faltaba al trabajo, superaba su cuota. Y por las tardes se apresuraba a casa para cocinar la cena, revisar la tarea de Sofía, remendar el único vestido decente de su hija. Marzo resultó inusualmente frío ese año. La nieve se negaba a derretirse, aunque la primavera ya hacía tiempo que debía llegar según el calendario. Aquella jueves, 23 de marzo, Sofía llegó tarde del colegio. Estaban preparándose para la práctica hospitalaria. Elena no se preocupó al principio. Su hija a menudo se quedaba hasta tarde con amigas para estudiar. Pero cuando las manecillas del reloj pasaron de las 10 de la noche, el corazón de la madre comenzó a latir con ansiedad. A las 11 se puso su chaqueta acolchada y se dirigió al colegio. El edificio estaba oscuro. El portero dijo que los estudiantes se habían ido a las 6. Elena visitó a las amigas de Sofía. Nadie la había visto después de las clases. Toda la noche, la madre buscó a su hija. La policía la despachó. Quién sabe, una chica joven podría haberse ido con un galán. Por la mañana, al romper el alba, el portero local encontró a Sofía en un cobertizo abandonado detrás de la planta procesadora de carne. La chica yacía sobre una lona sucia, con el vestido rasgado, la cara surcada de sangre. Estaba viva, pero no respondía a las preguntas, mirando con ojos vidriosos y vacíos. Los contemporáneos recordaban que el grito de Elena al ver a su hija en ese estado se oyó a 3 cuadras de distancia.
La sala del hospital las recibió con el olor a ácido carbónico y desesperación. Una doctora anciana examinó a Sofía, sacudió la cabeza y llevó a Elena al pasillo. La conversación fue breve y aterradora. La chica había sufrido violencia de varios hombres. Moretones cubrían su cuerpo, lesiones internas. Si alguna vez podría tener hijos era una gran pregunta, pero lo peor era el trauma psicológico. Sofía no hablaba, no lloraba, solo yacía allí mirando el techo. Elena se sentó junto a la cama de su hija durante 3 días sin cerrar los ojos. Al cuarto día, Sofía de repente tomó su mano y susurró una palabra: 3. Luego se cayó de nuevo, pero eso fue suficiente. Algo cambió en los ojos de la madre. La ordenanza de la sala le dijo después a los investigadores que había visto a Elena sentada completamente inmóvil, pero un frío helado emanaba de ella. No ira, no rabia, solo un frío gélido, mortal. El investigador Dmitry Kuzmin era un hombre experimentado. En 15 años con la milicia, el término soviético para la policía local, lo había visto todo. Pero cuando Elena llegó con su declaración, algo en su voz lo hizo escucharla con atención. La mujer hablaba con calma, claridad, sin lágrimas ni histeria, enumerando los hechos. La hora en que su hija desapareció, el lugar donde la encontraron, el estado de la chica. Kuzmin tomó notas, asintió, prometió investigarlo. Pero ambos sabían la verdad. Era un caso sin salida, sin testigos. Sofía no podía o no quería hablar, y la ciudad estaba llena de hombres desmovilizados, amargados, bebiendo, desesperados. Una semana después, la investigación se estancó. Kuzmin lo intentó con honestidad. Interrogó a los trabajadores de la planta de carne. Nadie había visto ni oído nada. Revisó a los reincidentes locales. Todos tenían coartadas. Sofía aún no decía nada, estremeciéndose cada vez que un hombre entraba en la sala. Elena iba a la estación todos los días, y todos los días Kuzmin extendía las manos con impotencia. Al 10º día, lo dijo directamente: «Lo entiende, Elena Alexeyevna. Sin el testimonio de su hija, no podemos hacer nada. E incluso si ella hablara, ¿sabe cómo se manejan estos casos aquí? A la ligera, especialmente si hay gente con posiciones involucradas». Esa fue la primera pista. Elena asintió en silencio y se fue. Pero esa misma noche llegó un avance. Sofía habló, no a los médicos ni al investigador, sino a su madre. En susurros, interrumpidos por sollozos, relató lo que recordaba. Después del colegio, Morozov se le acercó, el capataz del almacén de la planta de carne. Le ofreció llevarla en un camión que pasaba. Sofía lo conocía, un hombre respetable. Su esposa trabajaba en el comité de la ciudad, la rama local del Partido Comunista que supervisaba todo, desde elecciones hasta distribuciones de raciones. En el camión iban otros 2, un joven, Alyosha Volkov, hijo del director del almacén departamental local, y un tercero que no conocía, pero recordaba la cicatriz en la mejilla y el tatuaje en la mano. Después de eso, Sofía recordaba poco. La drogaron de alguna manera. Despertó en el cobertizo. Llega un momento en la vida de una persona cuando algo dentro se rompe irreparablemente. Para Elena Sokolova, ese momento no llegó de inmediato. Ni esa noche terrible cuando encontraron a Sofía, ni en el hospital cuando la doctora sacudió la cabeza. Ni siquiera cuando su hija susurró 3, number. El punto de quiebre llegó al 10º día después de la tragedia, y nadie lo supo excepto Elena misma. Se sentó en la cantina de la fábrica durante el descanso del almuerzo, masticando mecánicamente pan negro con arenque, sin saborear nada. En la mesa de al lado, hombres del taller de fundición hablaban fuerte, riendo. De repente, uno de ellos, un joven, contó un chiste sobre una chica y 3 hombres. Los detalles eran viles, pero todos rieron. La tonta se lo merecía, añadió alguien. Y entonces Elena oyó su propia voz, calmada y uniforme. ¿Y si fuera tu hija, Morozov? El silencio cayó sobre la cantina. Todos sabían de la desgracia de los Sokolov. El joven se sonrojó, murmuró algo sobre que era diferente.
Elena se levantó, se acercó a él de cerca. En su mano tenía un cuchillo de mesa, romo dentado. Lo colocó sobre la mesa frente a él. Mira, es un cuchillo romo. Hasta el pan es difícil cortarlo. Pero si lo intentas lo suficiente, si tienes tiempo y voluntad... Tomó un trozo de carne hervida de su plato y comenzó a cortarla lentamente, metódicamente. La hoja roma desgarraba las fibras, pero Elena continuó. Puedes cortar cualquier cosa, solo toma más tiempo y duele más. Nadie se movió. Elena terminó de cortar la carne, limpió el cuchillo en una servilleta, lo dejó y se sentó a terminar su almuerzo. Los hombres de la mesa de al lado se levantaron apresuradamente y se fueron. Desde ese día, nadie contaba chistes así en su presencia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó esa noche. Elena no había dormido 3 días seguidos. Se sentó en la cocina, sorbiendo té frío, pensando. En algún momento se levantó, fue al armario y sacó un viejo álbum de fotos. Años de guerra. Allí estaba ella, joven, en su torno, torneando proyectiles, con amigas en un día de limpieza. Y esa fotografía que había escondido incluso de su esposo. Un grupo de mujeres en chaquetas acolchadas, todas con caras serias. La célula clandestina de la fábrica en caso de ocupación. Les habían enseñado muchas cosas: sabotaje, vigilancia, eliminar centinelas. Si viene el enemigo, deben estar listas para cualquier cosa, había dicho el instructor del NKVD, la policía secreta soviética, conocida como el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, infame por su control de puño de hierro y purgas. El enemigo no había venido entonces, pero ahora sí. Solo que este no era un foe externo en uniforme de la Wehrmacht. Eran los suyos, soviéticos, que se habían atrevido a tocar a su hija. Y Elena entendió. Estaba lista. Todas esas habilidades, dormidas durante 15 años, despertaron de repente. ¿Cómo seguir sin ser vista? ¿Cómo elegir un lugar? ¿Cómo silenciar a una víctima? ¿Cómo infligir el máximo daño mientras se les dejaba vivos? Eso era lo más difícil, pero les habían enseñado eso también. Sacó un pequeño cuaderno del álbum, escondido entre las páginas, el cifrado que usaban en el grupo. Comenzó a escribir un plan, no un impulso emocional, sino una operación militar fría y calculada. Objetivos: Morozov, Volkov, el tercero desconocido. Objetivo: máxima retribución. Condición: permanecer libre para apoyar a Sofía. La vecina Tatiana Petrova le dijo después a los investigadores que había visto algo extraño esa noche. Elena estaba junto a la ventana hasta el amanecer, inmóvil como una estatua. Pensé que estaba rezando por su niña, pero Elena no rezaba. Se estaba transformando, de víctima de las circunstancias en cazadora, de madre afligida en una máquina de venganza. Elena escuchó a su hija, y con cada palabra, algo dentro de ella se endureció como piedra. 3 nombres, o mejor, 2 nombres y señas del tercero. Morozov, capataz del almacén en la planta de carne, 45 años, esposa en el comité de la ciudad del partido. Volkov, Alexei, 23, hijo único del director del almacén departamental, conocido playboy y borracho, y el desconocido con la cicatriz. Elena memorizó cada detalle. Después de la charla, besó la frente de su hija, dijo que todo estaría bien y se fue a casa. Pero en casa no se acostó. Se sentó en la mesa y comenzó a escribir, metódicamente, con letra pulcra, como si estuviera presentando un informe de producción. Al día siguiente, Elena volvió con el investigador Kuzmin y nombró a los hombres. Kuzmin hizo una mueca, sacudió la cabeza. Elena Alexeyevna entiende a quién acusa. La esposa de Morozov está en el comité del partido. El viejo Volkov abastece a la mitad de la ciudad con bienes. Sin pruebas, ni siquiera puedo llamarlos para interrogarlos. ¿Y las palabras de su hija? Lo siento, pero en su estado, cualquier abogado lo llamaría delirios de una mente traumatizada. Elena guardó silencio. Luego preguntó directamente: ¿entonces nada pasará? Kuzmin miró hacia otro lado. Lo intentaré, pero no puedo prometerlo.
Elena dejó la estación y se dirigió no a casa, sino a la planta de carne. Sabía dónde estaba. Todo el mundo en la ciudad lo sabía. Un edificio gris masivo en las afueras. El olor a sangre y grasa llegaba a 1 kilómetro. En la puerta se detuvo. Encendió un cigarrillo. Había empezado a fumar durante la guerra, trabajando turnos de 12 horas en el taller. Ahora fumaba poco, pero un paquete de Belomors, esos cigarrillos soviéticos baratos y fuertes, hechos mayormente de tabaco Majorca, siempre estaba en el bolsillo de su chaqueta acolchada. Se quedó allí 1 hora, observando. A las 5, los trabajadores salían en tropel. Morozov se fue a las 5:30, corpulento, calvo, con un buen abrigo. Subió a un Victory-negro, un modelo de auto soviético robusto, el orgullo de la industria automovilística de posguerra, y se fue. Durante las siguientes 2 semanas, Elena vivió una extraña doble vida. De día, trabajaba en el taller, visitaba a su hija en el hospital, cocinaba, charlaba con vecinos. Nadie notó el cambio, excepto quizás que se había vuelto más callada, pero eso era comprensible. Estaba de luto por su niña. Pero por las noches, deambulaba por la ciudad. No solo caminando, estudiaba la ruta de Morozov desde la planta a casa, la rutina de Volkov, buscaba al tercero con cicatriz. Lo encontró después de 10 días. Boris Nikitin, sargento desmovilizado, cargador en la misma planta de carne. Abril trajo un deshielo y la primera retribución. Elena eligió a Morozov no por casualidad. Era el más cauteloso, el más astuto. Empezar con los otros y podría asustarse, desaparecer, o peor, contraatacar. Durante 2 semanas estudió sus hábitos. Morozov vivía metódicamente. Casa, trabajo, a veces la taberna de cerveza, casa. Los miércoles, su esposa iba al comité de distrito para reuniones y se quedaba a pasar la noche. En esos días, Morozov se desataba. Bebía más de lo usual. A veces traía mujeres. Miércoles, 19 de abril. Elena tomó el día libre del trabajo. Dijo que necesitaba ir al hospital por su hija. Pero no fue al hospital. Todo el día se preparó. Revisó el cuchillo. Común, de cocina, afilado. Preparó cuerda, mordaza, una botella de cloroformo, obtenida a través de una amiga enfermera, para el botiquín de casa. Por la noche se vistió de manera discreta. Abrigo viejo, bufanda baja sobre los ojos, cuchillo y botella en el bolsillo. Morozov salió de la taberna de cerveza a las 10, tambaleándose, silbando algo alegre. 3 cuadras a casa a través de un terreno baldío. Elena sabía que siempre cortaba por allí. El lote estaba oscuro, las farolas rotas desde el invierno. Ella esperó junto al cobertizo abandonado, el mismo donde encontraron a Sofía. Simbólico, pensó. Cuando Morozov se acercó, llamó suavemente: «Camarada Morozov, por favor ayúdeme». Él se detuvo, entrecerró los ojos en la oscuridad. Elena se acercó más, sosteniendo la bufanda contra la cara, como si llorara. «Mi gatito está atascado bajo las tablas aquí, maullando tan lastimeramente, y no puedo sacarlo sola». Morozov estaba borracho y benévolo. Además, la voz parecía familiar. Una mujer de la fábrica, quizás. De mala gana, la siguió al cobertizo. Elena señaló una grieta entre las tablas. «Allí, ¿lo oye?». Morozov se agachó para escuchar. En ese instante, ella presionó el trapo empapado en cloroformo contra su cara. Él se sacudió, intentó liberarse, pero Elena lo sostuvo firme. Años en el torno le habían dado brazos fuertes. En un minuto, Morozov se quedó flácido. Lo arrastró al cobertizo, al mismo lugar donde su hija había yacido un mes antes. Ató sus manos y pies con la cuerda comprada en el mercado el día anterior. Le metió la mordaza en la boca, se sentó a su lado y esperó a que despertara. No tomó mucho, 20 minutos. Morozov abrió los ojos, intentó moverse, se dio cuenta de que estaba atado. El miedo brilló en sus ojos, luego la rabia. Intentó hablar a través de la mordaza, pero solo mugió. Elena se agachó a su lado para que pudiera ver su cara. «¿Me reconoce, camarada Morozov?».
Elena Sokolova, tornera de la planta 7, madre de Sofía Sokolova, la misma chica que usted y sus amigos. No terminó. No hacía falta. Las pupilas dilatadas de Morozov le dijeron que recordaba todo. Sabes, podría matarte, pero la muerte es demasiado fácil. Debes vivir y recordar. Vivir, pero nunca ser un hombre de nuevo. Lo que pasó después cambió para siempre no solo la vida de Morozov, sino toda la ciudad. Elena actuó con la frialdad metódica de alguien que había planeado cada paso durante mucho tiempo. No se apresuró. Después de todo, tenía tiempo, toda la noche por delante, y nadie extrañaría a Morozov hasta la mañana. Su esposa estaba en el comité de distrito. Los vecinos estaban acostumbrados a sus escapadas borrachas, condiciones perfectas para la retribución. Los contemporáneos relataron después esa noche de diferentes maneras. Algunos afirmaron haber visto una figura extraña con ropa de hombre cerca del viejo cobertizo. Otros oyeron sonidos ahogados como gemidos. Pero en una noche festiva, cuando la mitad de la ciudad estaba de fiesta, nadie le prestó atención. Y por la mañana, la ciudad despertó cambiada. El vigilante de la planta de carne, Boris Nikitin, encontró a Morozov a las 6 de la mañana. El viejo abría las puertas cuando oyó ruidos extraños del cobertizo. La puerta estaba entreabierta, inusual. Debería haber estado cerrada desde ese incidente un mes atrás. Boris Nikitin miró adentro y casi se derrumbó ante la vista. Morozov yacía en la misma lona sucia donde se había encontrado a la chica. Estaba vivo, pero el doctor de la ambulancia que llegó tardó mucho en recomponerse. En 10 años había visto muchas heridas, industriales, domésticas, criminales. Pero esto no era una mutilación común. Demasiado limpia, demasiado profesional, como hecha por un cirujano, no por un matón callejero. La herida estaba tratada con yodo, un vendaje crudo pero efectivo aplicado. Quienquiera que lo hizo, claramente no quería que la víctima muriera por pérdida de sangre. Morozov pasó 2 semanas en el hospital. Durante los primeros 3 días, no dijo nada. No podía o no quería. Los médicos no lo sabían. A todas las preguntas de la policía, solo sacudía la cabeza e indicaba que no recordaba nada. Kuzmin visitó 3 veces. En la tercera, cuando estaban solos en la sala, Morozov de repente tomó su mano y graznó. «No busques, no hace falta, fue mi culpa». Kuzmin lo miró a los ojos por mucho tiempo, luego asintió y se fue. En el informe escribió: «La víctima no recuerda las circunstancias, no puede identificar a los atacantes». Pero la ciudad zumbaba como un avispero perturbado. Los rumores se extendían más rápido que las noticias oficiales. Decían que Morozov había sido privado de su hombría, que era venganza por alguna chica, que ya no era un hombre. La esposa de Morozov, Natalia Morozova, una mujer prominente del comité de la ciudad, intentó acallarlo. Pero ¿cómo contener algo así? Especialmente cuando las enfermeras susurraban en las esquinas y los ordenanzas llevaban detalles a cada apartamento comunal. En esos días, Elena vivía su vida habitual. Mañanas a la fábrica, tardes al hospital por Sofía. Su hija mejoraba, podía levantarse, dar sus primeros pasos por el pasillo. Los médicos decían que se recuperaría físicamente. La psique sería más difícil, pero había progreso. Sofía empezó a hablar, incluso sonreía a veces, aunque aún se estremecía ante la vista de hombres y se aferraba a su madre. «Mamá, ¿qué le pasó a él?», preguntó Sofía una vez. Elena sabía a quién se refería. «No lo sé, cariño. Dicen que hubo una pelea, está en el hospital». Sofía guardó silencio por mucho tiempo. Luego dijo en voz baja: «Bien». Y el tema no salió más. Pero a veces, Elena captaba una mirada extraña de su hija, mitad temerosa, mitad conocedora. Como si Sofía sospechara algo, pero temiera preguntar directamente. Alexei Volkov vivió en ignorancia dichosa durante una semana completa después del incidente de Morozov. Su padre, el director del almacén departamental, blindaba a su hijo único de malas noticias,
y Alyosha mismo prestaba poca atención al destino de un compañero de copas. ¿Y qué si el capataz fue cortado en una pelea borracha? Pasa. El joven continuó su vida disoluta, durmiendo de día, carousing en tabernas de cerveza de noche, jactándose ante amigos de sus hazañas. Fue en una de esas tabernas de cerveza donde Elena oyó lo que finalmente endureció su resolución. Había entrado por casualidad, regresando del hospital cuando empezó la lluvia. Decidió esperar. Se sentó en la esquina, pidió té. En la mesa de al lado, un grupo de jóvenes, Volkov entre ellos, ya bien lubricados, hablaban fuerte sin vergüenza. ¿Recuerdas a esa chica del colegio hace un mes? Se rió uno. Alyosha sonrió con suficiencia. ¿Cómo olvidarla? Una cosita tan tranquila. Apenas podía gritar. Morozov dijo después que deberíamos haberla terminado, pero yo dije, déjala vivir, nadie le creerá de todos modos. Papá lo encubrirá, tiene conexiones. Elena apretó su vaso de té tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Dentro, todo se convirtió en hielo. No solo impenitente, se jactaba, se enorgullecía, lo veía como una hazaña. En ese momento, las últimas dudas desaparecieron. Con Morozov había vacilado. ¿Era demasiado cruel? Ahora sabía. Todos debían responder. 2 de mayo, un feriado. Toda la ciudad se divertía, bebía, festejaba. Momento perfecto. Todos relajados, atención embotada, policía ocupada con borrachos en el centro. Elena se preparó durante 3 días. Estudió el horario del baño público, donde Volkov iba los martes. Revisó una casa abandonada en las afueras. Sótano con paredes gruesas, lejos de las casas. Reunió suministros. Cuerda más fuerte, mordaza más firme, más cloroformo y algo más. La navaja recta de su difunto esposo, afilada como una cuchilla. Esa noche, cuando Volkov salió del baño público, vaporizado y contento, Elena esperó en el callejón. Ropa de hombre, gorra baja sobre los ojos, andar encorvado. Un trabajador ebrio común, uno de cientos en un feriado. El joven no notó la figura que lo seguía. ¿Por qué lo haría? Era el hijo del director del almacén departamental. ¿Quién se atrevería a tocarlo? El golpe fue preciso, en la base del cráneo, como le habían enseñado en la guerra. No para matar, sino para noquear en frío. Volkov se derrumbó como un árbol talado. Elena lo arrastró rápidamente detrás del cobertizo. Presionó el trapo de cloroformo contra su cara. Luego, la parte más difícil, arrastrarlo al sótano. El chico era joven, robusto, 80 kilos, pero Elena lo logró. Años en el torno habían forjado su fuerza. La rabia daba resistencia. Volkov despertó 1 hora después. Lo primero que vio fue una mujer con ropa de hombre, sentada frente a él en una caja. Una lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes del sótano. Intentó moverse, manos y pies atados. Intentó gritar, mordaza en la boca. Y entonces la reconoció. A pesar de la ropa, a pesar de la penumbra, la madre de esa chica. El terror animal, llenó los ojos de Alyosha. «Hola, Alexei». La voz de Elena era calmada, casi tierna. «Pensé mucho en qué hacer contigo. Con Morozov fue simple. Es viejo, ya no le importa. Pero tú eres joven. Tenías toda la vida por delante. Tenías». Sacó la navaja, la desplegó lentamente. La hoja brillaba a la luz de la lámpara. ¿Sabes qué oí en la taberna de cerveza ayer? ¿Cómo te jactabas? ¿Cómo reías? Mi hija aún despierta gritando por las noches. ¿Y tú ríes? Alexei Volkov aulló como una bestia herida a través de la mordaza. Lágrimas y mocos corrían por su cara. Se agitó en sus ataduras hasta que las cuerdas le cortaron las muñecas, sacando sangre. Pero Elena era inexorable. Trabajó lentamente, metódicamente, con la misma precisión con que torneaba piezas en su torno. Solo que ahora el material no era acero, sino la carne viva de quien se había atrevido a tocar a su hija. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo mientras trabajaba. Ni siquiera lo viste como un crimen. Para ti fue diversión, entretenimiento, como entrar en un chiste. Morozov se jactó de eso en el trabajo durante una semana.
¡Qué héroe era! ¿Y tú? Tú pensaste que tenías derecho, porque tu papá es el director, porque todo se puede comprar, encubrir. El procedimiento tomó más tiempo que con Morozov. Volkov era más joven, más duro, resistió con desesperación. 2 veces casi se libera, obligando a Elena a usar cloroformo de nuevo. Para la mañana estaba hecho. El chico yacía en el suelo frío del sótano, atado a una tubería, vivo, pero nunca sería el mismo. Elena lo dejó allí, asegurándose primero de que la hemorragia estuviera estancada. No por misericordia, quería que viviera y recordara. Encontraron al joven Volkov solo un día después. Su padre se preocupó cuando el chico no volvió a casa por segunda noche. Movilizaron a la policía, buscaron sus lugares habituales. El mismo portero que barría cerca de las casas abandonadas lo encontró. Oyó gemidos del sótano, bajó a mirar. Lo que vio hizo que el viejo saliera corriendo y vomitara en la zanja. El director del almacén departamental, el mayor Volkov, corrió al hospital en su Volga oficial, un auto soviético de lujo elegante, reservado para élites del partido y funcionarios. Los médicos lo recibieron con caras sombrías. Sí, viviría. Sí, se recuperaría físicamente. Pero Volkov mayor, un hombre corpulento con cara de bulldog, se hundió en una silla y lloró. No solo lloró, sollozó como un niño. Su único hijo, heredero, continuador de la línea. Ahora nunca habría nietos. La ciudad zumbaba como un avispero perturbado. 2 casos en 2 semanas. Esto no era coincidencia, era un patrón. Alguien vengaba sistemáticamente. ¿Pero a quién? ¿Por qué? El investigador Kuzmin, por supuesto, conectó los casos. Morozov y Volkov eran amigos, bebían juntos a menudo. Quizás enemigos comunes, pecados comunes. Kuzmin visitó a Volkov en el hospital. El joven yacía bajo un suero, pálido como una sábana. Respondió a las preguntas a regañadientes, enredó su testimonio. Primero, 3 desconocidos lo atacaron. Luego, una mujer. Luego, de nuevo, no recordaba nada. Todo niebla. Kuzmin lo miró fijamente por mucho tiempo y preguntó bruscamente: ¿recuerdas a Sofía Sokolova, la estudiante del colegio médico? Volkov se sacudió como si lo hubieran electrocutado. El terror brilló en sus ojos. «No conozco a ninguna Sokolova», graznó, girándose hacia la pared. Kuzmin no sacó más de él, pero el investigador no necesitaba más. Entendía. O mejor, entendía lo principal. Estos 2 habían recibido lo que merecían, y en algún lugar de la ciudad caminaba otro, esperando su turno. En esos días, Elena se comportaba impecablemente. Trabajaba horas extras. Hay que cumplir el plan, decía, haciendo eco del mantra soviético de cumplir los objetivos de producción del plan quinquenal. Visitaba a Sofía en el hospital diariamente con golosinas, pasteles horneados un día, compota preparada al siguiente. Las enfermeras arrullaban. ¡Qué madre tan cariñosa! Con los vecinos comunales discutía las terribles noticias. ¿Oíste de Volkov? Horror. Dicen que es lo mismo que con Morozov. ¿Tal vez algún maníaco suelto? Sofía, mientras tanto, se recuperaba. Podía caminar por la sala ahora, incluso aventurarse al pasillo. Las heridas físicas sanaban. La psique era más complicada. Aún se estremecía ante sonidos agudos. Temía estar sola, especialmente en la oscuridad. Pero el progreso llegaba. Reanudó la lectura de sus libros de texto médicos, traídos por su madre. «Quiero volver a los estudios, mamá. No puedo tener miedo para siempre». El tercer participante en esa terrible noche, Boris Nikitin, vivía en el otro extremo de la ciudad, en un barracón de desmovilizados. Esos barracones utilitarios de madera, construidos apresuradamente para soldados regresados, ahora sirviendo como vivienda barata para la clase trabajadora. La cicatriz en su mejilla izquierda vino en el 43 bajo Kursk, un fragmento de artillería de una de las batallas más sangrientas de la guerra. El tatuaje en la mano, trabajo del ejército, hecho en el hospital por aburrimiento. Después de la guerra, cargaba en la planta de carne, bebía como el demonio,
como muchos Frontoviks, veteranos de las líneas del frente, que no podían encontrarse en tiempos de paz. Se enteró de los incidentes de Morozov y Volkov tarde. No había periódicos en los barracones. Los rumores viajaban lentos. Pero cuando llegaron a él, los vecinos dijeron que Boris no salió de su cubículo durante 3 días. Luego emergió sobrio, por primera vez en meses, y se dirigió a la estación. Probablemente pretendía huir, pero no había boletos, ni dinero, ni coraje. Regresó, se volvió cauteloso. Directo a casa después de los turnos, no más tabernas de cerveza. Cerraba todos los cerrojos por las noches. Elena lo rastreó más tiempo. Nikitin era el más duro. Un Frontovik, habituado al peligro, lo sentía en las entrañas. Parecía saber que lo vigilaban, cambiaba rutas, miraba atrás. A veces doblaba bruscamente en un callejón para verificar colas. Pero Elena era paciente. Esperó 3 semanas, observó, notó, analizó y encontró el punto débil. Los domingos, Nikitin iba al cementerio. Visitaba la tumba de su madre. Había muerto mientras él luchaba. Ese era el único día que se relajaba. Bebía allí mismo junto a la cerca. Se sentaba horas hablando con la muerta. A veces lloraba. Era extraño ver a este hombre rudo, con la cara marcada, llorando sobre una tumba vieja, pidiendo perdón por algo. Domingo 21 de mayo. Un día nublado, llovizna fina. El cementerio estaba desierto. El clima no invitaba a paseos entre tumbas. Nikitin llegó como siempre, con una botella de vodka y un trozo de pan negro. Se sentó en el viejo banco junto a la tumba de su madre. Vertió vodka en un vaso facetado. Esos vasos soviéticos icónicos gruesos, grabados con patrones de diamante. Bebió, comió. Comenzó su monólogo habitual. Perdóname, mamá, la cagué de nuevo. No quise, solo pasó. Morozov me arengó, dijo. Chica simple, nadie lo sabrá. Elena estaba detrás de un viejo roble a 10 metros, escuchando. Cada palabra le apuñalaba el corazón como una aguja caliente. Así que no había querido, había dudado, pero lo hizo de todos modos. Siguió a sus compinches como una oveja y ahora se arrepentía ante una madre muerta, como si eso cambiara algo, como si restaurara la vida robada de Sofía, borrara la inocencia, reparara un futuro destrozado. Se acercó en silencio, mientras él vertía el tercero. No hacía falta cloroformo. Nikitin estaba borracho, pero el cuchillo estaba con ella, por si acaso. Boris Nikitin llamó. Él se giró, entrecerrando los ojos a través de la lluvia y la neblina. Vio a una mujer con pañuelo negro, cara indistinta. ¿Qué quieres?, gruñó. Hablar de Sofía Sokolova. Nikitin se soberó al instante, saltó, se tambaleó, se aferró a la cerca. No conozco a ninguna, empezó, pero Elena lo cortó. La conoces. Acabas de confesártelo a tu madre. ¿Crees que los muertos perdonan lo que los vivos no? Nikitin la miró, la comprensión amaneciendo lentamente. ¿Tú? ¿Su madre?, graznó. Elena asintió. ¿Matarme?, preguntó simplemente, como soldado, sin histeria. No, la muerte es misericordia, vivirás, pero diferente. Nikitin dio una sonrisa torcida. ¿Cómo Morozov y Alyosha? Elena no respondió, solo miró. Y en esa mirada había más terror que palabras. Lo que siguió se convirtió en el episodio más dramático de toda la saga. A diferencia de sus cómplices, Nikitin no resistió, no huyó ni luchó. Se hundió lentamente de nuevo en el banco, vertió más vodka, lo bebió de un trago. Luego miró a Elena y dijo lo que ella no esperaba. Haz lo que quieras, me lo gané. Elena vaciló. Se había preparado para lucha, resistencia, fuerza, pero no esto, no sumisión. ¿Despertó la conciencia?, preguntó amargamente. Nikitin sacudió la cabeza. Nunca durmió. Solo la ahogué en vodka. Todos los días, desde esa noche. ¿Sabes cómo gritó? ¿Tu hija? Tan callada a través de la mordaza. He visto horrores en el frente, pero eso fue peor. ¿Por qué no los detuve? La voz de Elena tembló por primera vez.
¿Por qué no la ayudaste? Nikitin se encogió de hombros. Cobarde. Cobarde borracho. Morozov dijo, es nadie, chica de fábrica. Y él es capataz, tiene influencia. Alyosha solo rió. Papá enterrará cualquier lío. Y yo solo me quedé mirando, luego no pude detenerme. La guerra me sacó el hombre. Dejó una bestia. Se sentaron bajo la lluvia. Mujer de negro y Frontovik marcado. Dos almas rotas por la guerra y la vida. Al fin, Elena se levantó. Ven. Nikitin se levantó obedientemente. ¿A dónde? Lo verás. Caminaron por el cementerio en silencio. La lluvia se intensificó, convirtiendo los caminos en arroyos fangosos. En la puerta, Elena se detuvo. Puedes correr. No te perseguiré. Deja la ciudad. Desaparece. Pero si me quedo... Nikitin sacudió la cabeza. No hay a dónde correr. No tiene sentido. Haz lo que debes. Y siguieron. Al mismo cobertizo donde todo comenzó. Elena no lo ató. No hacía falta. Nikitin se tendió en la lona sucia, él mismo. Cerró los ojos, él mismo. Solo rápido, pidió. No, respondió Elena. Debes sentir al menos parte de lo que ella sintió. El procedimiento tomó menos tiempo que con los otros. No porque Elena se apresurara o lo compadeciera. Simplemente, Nikitin no resistió. Yació en silencio, solo gimiendo sordamente a través de dientes apretados de vez en cuando. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a Elena. En su mirada había casi gratitud. Ahora estamos a mano, graznó. No, dijo ella. Cosas así no se igualan. Pero la deuda está parcialmente pagada. Lo encontraron allí a la mañana siguiente, pero a diferencia de los otros, él mismo se arrastró al camino. Paró el primer carro. En el hospital, les dijo a los médicos directamente: castigo justo, me lo gané. A la policía se negó a hablar abiertamente. Kuzmin vino 3 veces, pero Nikitin se cerró como un partisano, un guerrillero soviético de la guerra, entrenado para soportar tortura sin romperse. Solo una vez. Camarada investigador, no busques. Fue correcto, nosotros 3 actuamos peor que bestias, y recibimos lo nuestro. Después de esa charla, Kuzmin se sentó largo tiempo en su oficina, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Luego llamó a su asistente. Suspende los casos de agresión, sin declaraciones de víctimas, sin testigos, archívalos. El asistente quedó atónito. Pero el claro vínculo... Archivos, dije, ladró Kuzmin, y el caso se cerró, no oficialmente, en silencio, pero cerrado. Los últimos días de mayo pasaron en un extraño silencio tenso. La ciudad parecía contener la respiración. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie lo decía en voz alta. Susurros en las esquinas, miradas conocedoras cuando salían esos 3. Las mujeres miraban a los hombres con nuevas expresiones, advertencia o triunfante. Los hombres se volvieron cautelosos, más corteses, especialmente con las chicas jóvenes. Elena continuó su vida medida: trabajo, hospital, casa. Solo ahora, cuando caminaba por la calle, la gente se apartaba. No abiertamente, no ostentosamente, pero lo hacían. En el taller, los saludos cambiaron. Respeto mezclado con miedo. El capataz de turno, que antes ladraba a las mujeres, ahora se dirigía a ellas solo cortésmente. Elena Alexeyevna, ¿podría usted? Ella fingía no notar el cambio. Sofía fue dada de alta a principios de junio, más delgada, más pálida, pero capaz de sonreír. Elena la llevó a casa en taxi, un lujo raro para una simple obrera en esos tiempos de racionamiento. Los vecinos comunales la recibieron con reserva pero calidez. La vieja Tatiana Petrova horneó un pastel. La familia Nikitin dio tela para un vestido. Todos evitaban los ojos de Sofía, pero ella no buscaba miradas. Durante la primera semana en casa, la chica apenas salía de la habitación. Se sentaba junto a la ventana con un libro, mirando la calle. Elena no presionaba, no apresuraba. Sabía que se necesitaba tiempo, mucho tiempo. En la segunda semana, Sofía fue a la tienda por pan. En la tercera, al colegio, habló de reingreso con los profesores. Lentamente, con cautela,
como aprender a caminar después de una grave enfermedad, regresó a la vida. Una noche, sobre té de cocina, Sofía preguntó de repente: «Mamá, ¿qué pasa con ellos?» «Los tres». Elena sorbió calmadamente de su taza. «Dicen que fueron atacados. Los tres en el hospital, pero vivirán». Sofía guardó silencio largo, desmigajando pan. «Ahora no pueden». La pregunta quedó colgando. «No pueden», confirmó Elena. «Nunca». Sofía asintió y dejó el tema. Pero esa noche, Elena oyó a su hija llorar en la almohada. No de miedo o dolor, eran lágrimas diferentes. Alivio. Como si una piedra masiva se hubiera rodado de su alma. Por la mañana, Sofía sonrió genuinamente por primera vez en 3 meses. No forzada. «Mamá, quiero volver a los estudios, convertirme en doctora, ayudar a la gente». Elena la abrazó. «Por supuesto, cariño. Serás una doctora maravillosa». Luego vino lo imprevisto. Mediados de junio, el investigador Kuzmin vino a Elena, no de uniforme, de civil. Golpeó por la noche mientras Sofía dormía. Elena abrió, lo vio, se congeló. «¿Puedo entrar?», preguntó Kuzmin suavemente. Ella se hizo a un lado en silencio. Se sentaron en la cocina. Kuzmin guardó silencio largo. Giró un cigarrillo sin encender. Finalmente habló. «Lo sé todo, Elena Alexievna. Lo supe desde el principio, pero sin pruebas. Y no las habrá. Víctimas silenciadas, sin testigos. Caso cerrado». «¿Por qué venir?», preguntó Elena uniformemente. Kuzmin levantó ojos cansados. «Para advertir, no más. 3 son suficientes. 1/4, 1/5. No puedo hacer la vista gorda. Tengo que actuar por ley». Elena lo miró sin parpadear. «No más». Solo había 3. Kuzmin asintió. Se levantó. En la puerta se giró. «¿Sabes? Yo también tengo una hija. 15 años. Yo, probablemente, haría lo mismo». Y se fue, cerrando la puerta suavemente. Junio se fundió en julio, trayendo noches sofocantes y rumores inquietos. La ciudad vivía en 2 realidades paralelas. En la oficial, nada había pasado. 3 agresiones separadas por hooligans desconocidos. Casos cerrados por falta de evidencia. En la otra, en charlas de cocina, colas de pan, pausas para fumar en la fábrica, todos sabían y no decían nada. Era el silencio colectivo de una ciudad entera. Silencio como complicidad. La vieja maestra Olga Smirnova, que enseñaba literatura en el colegio médico, recordó después: «Todos nos convertimos en cómplices de alguna manera. ¿Del crimen? No. ¿De la retribución?». Y nos cambió. Las mujeres dejaron de temer caminatas tardías del trabajo. Los hombres se volvieron cautelosos, corteses, como si una mano invisible colgara sobre la ciudad, lista para castigar ciertos actos. Principios de julio trajo un evento que podría haber cambiado todo. Volkov mayor, director del almacén departamental, influyente con lazos provinciales, vino a la fábrica de Elena. Los guardias se quedaron en la puerta. Entró al taller solo. Se detuvo en su torno. Esperó hasta que terminara su operación. Los trabajadores miraron, susurraron, pero ninguno se acercó. Todos sentían algo momentous. «Elena Alexievna». Volkov habló en voz baja, pero con filo de acero en la voz. «Necesito hablar contigo a solas». Elena calmadamente se limpió las manos en un trapo, se quitó el delantal. A la sala de fumadores, está vacía. Fueron a la pequeña habitación con paredes descascaradas, donde los trabajadores fumaban en los descansos. Volkov cerró la puerta, se enfrentó a ella, y de repente, este hombre grande y autoritario se arrodilló. «Sé que fuiste tú. Sé lo que mi hijo le hizo a tu hija. Confesó a mí. No al principio, pero lo hizo. No vengo a amenazar o exigir. Vengo a suplicar perdón. Por criar a tal uno, por no vigilarlo, por mi malcriar e indulgencia que lo convirtieron en un monstruo». Elena lo miró desde arriba. No había piedad, no perdón en sus ojos. «Levántate», dijo fríamente. «No te humilles. Tus disculpas no cambian nada. Tu hijo recibió lo que merecía.
Ahora lo criarás como yo crío a mi hija mutilada. Solo la mía puede sanar con el tiempo. La tuya nunca. Volkov se levantó pesadamente, se sacudió las rodillas. Podría destruirte, dijo en voz baja. Tengo conexiones, poder, dinero, una llamada. Estás arrestada, juzgada, a los campos. Elena sonrió levemente. Podrías, pero no lo harás, porque sabes que tengo razón, y toda la ciudad lo sabe. Destrúyeme. ¿Qué les dirás a la gente? ¿Defendiendo el honor de tu hijo violador? Eres un hombre inteligente, camarada Volkov. A veces el silencio cuesta más que el oro. Se quedaron frente a frente, simple obrera e influyente director. No había ganador en ese enfrentamiento, solo dos padres rotos por las acciones de sus hijos. Al fin, Volkov asintió. Nos vamos. Arregló una transferencia a otra provincia. Alyosha vivirá bajo otro nombre. Empezar de nuevo. Quizás le enseñe algo. Se giró hacia la puerta. Pausó. Tu hija, si necesita ayuda médica, financiera, ven a mí. No un soborno, un intento de arreglar algo. Después de que los Volkov se fueran, la ciudad exhaló. La tensión que colgaba 2 meses comenzó a menguar. Pero un cabo suelto quedaba: la investigación. Formalmente, los casos de agresión no estaban cerrados, solo suspendidos. Mediados de julio llegó una comisión de la provincia. 3 hombres en trajes estrictos, acentos de Moscú, ojos fríos. Se instalaron en el comité de la ciudad del partido. Comenzaron a citar testigos. Primero interrogaron a Morozov. Ya dado de alta, pero no de vuelta al trabajo, repitió. Nada recordado, nadie visto, sin reclamos. Nikitin, el único del trío aún en la ciudad, fue más firme. Recibí lo que merecía, nada más que decir. A sondas por detalles, silencio. Luego citaron a Elena. Ella vino con su mejor vestido, azul oscuro, severo, cuello blanco. Se sentó recta, manos en las rodillas, mirada calmada. El presidente de la comisión, canoso con galones de coronel bajo la chaqueta, estudió su archivo por mucho tiempo. Sokolova Elena Alexeyevna, 42, viuda de Frontovik, estajanovista de producción. Hija Sokolova Sofía, 19, estudiante del colegio médico, víctima de agresión por desconocidos en marzo de este año. ¿Correcto? Correcto, respondió Elena. Y usted declara no tener involucramiento en las agresiones a los ciudadanos Morozov, Volkov y Nikitin. Elena lo miró a los ojos firmemente. Tengo coartadas para todos esos días, en el trabajo o en el hospital con mi hija. Revisen el registro, interroguen testigos. El coronel asintió. Lo hicimos. Formalmente está limpia, pero informalmente. El silencio colgó. Al fin, Elena habló, pesando cada palabra. Camarada coronel, imagine que tiene una hija, joven, hermosa, con un futuro. Y 3 canallas, perdón el término, 3 hombres la violan, mutilan su cuerpo y alma. El sistema destinado a proteger extiende las manos, sin pruebas, sin testigos, y de todos modos, son gente conectada. ¿Qué haría usted? El coronel guardó silencio, luego suspiró. ¿Yo? Bueno, lo que yo haría no importa. La ley es la ley. ¿Qué ley? Preguntó Elena. ¿La que protege a violadores con influencia? ¿O la no escrita donde una madre guarda a su hijo a cualquier costo? Un comisario, un joven capitán, interpuso. Ciudadana Sokolova, ¿entiende que el vigilantismo es inadmisible en la sociedad soviética? Elena se giró hacia él. ¿Y la violencia contra una chica de 19 años? ¿Es eso admisible? ¿Sabe qué me dijo el investigador Kuzmin? Sin su testimonio no hay caso. Y ella no pudo hablar por un mes por el shock. Cuando lo hizo, demasiado tarde, sin pruebas. Entonces, ¿dónde está su justicia soviética, camarada capitán? El interrogatorio duró 3 horas. Elena respondió con calma, lógicamente, sin contradicción. Sí, conocía a los 3 de vista. Ciudad pequeña, todos se conocen. No, sin rencores antes de marzo. Sí, lo sospechaba en la agresión a su hija. No, no tomó acciones. Confió en las fuerzas del orden. A cada pregunta trampa,
respuestas respaldadas por hechos y testigos. La comisión se quedó otra semana. Interrogaron a docenas, vecinos, colegas, personal médico, y chocaron contra un muro de silencio. Nadie vio, oyó, supo nada. Además, todos daban a Elena un carácter impecable. Buena madre, trabajadora modelo, no lastimaría una mosca. Mujer santa, ha soportado tanto. Incluso aquellos que seguramente sospechaban guardaron silencio. El doctor que trataba a Morozov sobre la naturaleza de la herida. Pelea de borrachos típica, nada especial. Aunque cualquier médico sabría que tales heridas no son de peleas, demasiado limpias, demasiado dirigidas. La enfermera de turno, cuando llegó Volkov, juró que no oyó delirios. Ella, la madre de esa chica, ella vengó. El investigador, Kuzmin, fue el último. El coronel lo estudió largo antes de la primera pregunta. Dmitri Ivanovich, usted dirigió la investigación inicial sobre la agresión a la ciudadana Sofía Sokolova. Lo hice. ¿Y estableció? El crimen ocurrió. 3 perpetradores, pero sin declaraciones de víctima o testigos, sin perspectivas de corte. No oficialmente. El coronel lo miró agudamente. Kuzmin pausó. Luego, no oficialmente, sabía quién. Morozov, Volkov, Nikitin. Pero saber y probar son diferentes. ¿Y cuándo los atacaron? ¿Conectó los eventos? Por supuesto, pero de nuevo, sin pruebas. Víctimas silenciadas, sin testigos. ¿Qué podía hacer? El coronel se recostó. ¿Y si existiera prueba? ¿Si supiera con seguridad que era la venganza de una madre por su hija violada? Kuzmin lo miró a los ojos. Camarada coronel, tengo 2 hijas, 15 y 17. Si alguien, no esperaría justicia. Actuaría yo mismo. Cualquier padre, cualquier madre lo haría. Podemos hablar de ley, males del vigilantismo para siempre, pero algunos crímenes la ley no puede castigar adecuadamente. ¿Y entonces? La tensión agudizó la voz del coronel. ¿Y entonces? Entonces entra la antigua ojo por ojo. La mutilaron, fueron mutilados de vuelta, le robaron la chance de familia normal, hijos. Perdieron lo mismo, cruel, sí, ilegal, indudablemente, justo. Cada uno decide por sí. Esa noche, la comisión sostuvo una reunión cerrada. Lo que se discutió quedó secreto, pero a la mañana siguiente llegó el veredicto. Casos de agresión a los ciudadanos Morozov, Volkov y Nikitin cerrados por falta de corpus delicti. Víctimas renunciaron a reclamos, sin testigos, sin evidencia material. La comisión se fue a la provincia, dejando a la ciudad con su secreto. Elena lo supo en el trabajo. El jefe del taller la llamó, lo anunció oficialmente. Escuchó en silencio, asintió, volvió a su torno, pero sus manos temblaron. Por primera vez en meses, las manos de Elena Sokolova temblaron no de miedo, sino de alivio. Había terminado. Hija vengada. Criminales castigados. Y ella, Elena Sokolova, libre para ayudar a Sofía a reclamar la vida. Sofía Sokolova volvió al colegio médico ese otoño. Los profesores notaron su celo especial, como si compensara no solo meses perdidos, sino más. En 1953 se graduó con honores, ingresó al Instituto Médico, se convirtió en obstetra ginecóloga. Los contemporáneos recordaban que a la doctora Sokolova Smirnova, después de casarse con un viudo, con 2 hijos, en 1956, las mujeres venían de toda la provincia. Trataba a aquellas que otros doctores rehuían. Ayudaba a víctimas de violencia no solo médicamente, sino psicológicamente. Nunca juzgaba, nunca indagaba. Elena Alexievna trabajó en la fábrica hasta la pensión. Se quedó como tornera de 6º grado, aunque ofrecieran ascensos. Rechazó. Estoy bien así. Murió en 1974, rodeada de nietos. Sofía tuvo 3 hijos, desafiando pronósticos médicos. Toda la ciudad vino a su funeral. Incluso Boris Nikitin cojeó con muletas. Para entonces, viejo, enfermo, completamente borracho. Se paró junto al ataúd,
Dejó 3 claveles, susurró. Perdóname, Elena Alexevna. Y gracias. Morozov dejó la ciudad justo después del alta. Decían que su esposa lo dejó al saber la verdad. Su rastro se perdió en algún lugar de Kazajistán. Los Volkov desaparecieron como si nunca hubieran existido. Solo años después surgió. Alexei trabajaba como bibliotecario en un pequeño asentamiento siberiano. Se casó con una mujer mucho mayor. Adoptó a su hija del primer matrimonio. Los vecinos lo conocían como callado, educado, nunca alzaba la voz, evitaba conflictos. El investigador Kuzmin ascendió a teniente coronel, dirigió la investigación criminal provincial. En la jubilación escribió memorias, entre ellas un capítulo sin nombre, solo 1951. Allí ponderaba la naturaleza de la justicia, los límites de la ley y cómo a veces la elección correcta es no ver lo obvio. El manuscrito falló la censura, pero copias circularon entre juristas por años. Esta historia nunca entró en archivos oficiales. No hay documentos que liguen la agresión a Sofía Sokolova con lo que siguió, pero en Asbest aún la recuerdan, pasada de boca en boca. Si encontró esta difícil historia convincente, apoye el canal con un like y suscríbase. Su apoyo nos ayuda a desenterrar y compartir páginas olvidadas de la historia que provocan preguntas eternas de bien y mal, justicia y retribución. Comparta sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensa de esta historia? Nos vemos en el próximo episodio.